El conocimiento de Dios es lo más excepcional que puede haber. Quizás las personas se sorprende, un médico puede sorprenderse, hermanos, al ver la complejidad del cuerpo, ¿sí o no? Y cómo funciona y cómo está tan sincronizado y todo. Quizás las personas que estudian el espacio, todo lo relacionado al universo, al ver la complejidad, lo grande que es el universo, hermanos, quizás se pueden sorprender. Pero decía un predicador muy conocido hace más de 2 siglos, llamado Spurgeon, de que no hay conocimiento más grande que el conocimiento de Dios, y que nada va a admirar la mente humana más que el conocimiento de Dios. Usted se puede sorprender al ver las estrellas, se puede sorprender al ver qué tan perfecto Dios lo ha hecho, cómo su mente controla su cuerpo, cómo usted puede percibir las palabras que salen de mi boca y no solamente las percibe, sino que las analiza. Dios nos ha creado con mucha perfección. Nuestro cuerpo, el universo, el planeta está perfectamente sincronizado y eso nos sorprende. Pero no hay nada que pueda sorprender más al ser humano que conocer a Dios. Que conocer a Dios, hermanos. Y esta mañana vamos a conocer un poquito más de Dios y vamos a conocer a sus atributos. Vamos a hablar acerca de unos atributos, pero de uno en especial. Para eso quiero que leamos la palabra de Dios. Santiago, vamos a leer Santiago, nos habla, es un versículo muy hermoso, Santiago capítulo 1, versículo 17, lo tenemos, hermanos. Allí como están, Santiago 1, 17 dice la palabra de Dios. ¿Qué dice? Y todo don perfecto desciende de lo alto. Escuche de quién, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Lo leemos nuevamente. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Dice la palabra de Dios que nuestro Dios no tiene una variación de mudanza. Él no cambia, Él es inmutable. Nosotros nos podemos mudar, ¿verdad? Al pensar en mudarnos estamos hablando de un cambio de residencia. Hay personas que se han mudado varias veces de su casa, han cambiado. Pero dice la Biblia que Dios no cambia. Amén, iglesia. Dice la Biblia que Dios permanece fiel a su naturaleza, a su fidelidad, a su amor. No hay variación en Él. Dios no un día dice no los voy a amar. No, Él no se muda, Él no cambia. Él ha sido el mismo en el pasado, sigue siendo el mismo hoy y seguirá siendo el mismo mañana. Porque no hay variación en Él. El ser humano cambia, pero Dios no cambia. Las personas te pueden abandonar, pero Dios no te abandona. No hay ni sombra de variación en Él. Dios es el mismo. Y la inmutabilidad es esto. Es de que Dios no cambia. Y es razón para mantenernos confiados, para mantenernos felices en las bondades de Dios, confiando en Él. Las personas van al banco y depositan su dinero y confían de que el banco se los cuide. Pero ¿qué pasa? Muchos ejemplos se han dado de bancos que han sido robados. Pero cuando nosotros depositamos nuestra confianza en Dios, podemos recostarnos en el sofá de nuestra casa y acomodarnos y descansar, porque estamos seguros en Dios. No hay lugar más seguro para estar que sea la presencia de Dios, porque tenemos un Dios, iglesia, que no cambia, no puede cambiar, ni quiere cambiar. Dios no desea amarte menos, Dios no desea abandonarte un día. El enemigo muchas veces nos dice de que Dios nos abandona, pero yo quiero decirte esta mañana que Dios no desea cambiar, que Dios no desea abandonarte, que Dios no desea que tú te pierdas, porque Él no cambia. Él es inmutable, Él no se muda, Él no cambia de forma y sus atributos tampoco dejan de ser. Los atributos de Dios nos ayudan a conocerlo a Él, no sobre Él, a Él. Nosotros podemos conocer de Dios, acerca de Él, que caminó en esta tierra. Lo leemos en los evangelios, sabemos lo que muchas personas nos dicen de Él. Pablo habla mucho de Jesucristo, pero otra cosa es conocer la esencia de Dios, lo que Él es. Y los atributos son esas características,
no cualidades. Las cualidades son cositas que alguien puede ir adquiriendo, ¿verdad? Alguien adquirió la cualidad de ser puntual. Pero las características definen a alguien. En este caso a Dios. Los atributos nos ayudan a adentrarnos un poquito, hermanos, al conocimiento. Un poquito, porque estamos limitados, porque no logramos comprender la grandeza de Dios. Cuando la hermana cantaba cuán grande es Él, yo le decía a Dios, tal conocimiento es demasiado para mí. No lo podemos comprender. Pero con la ayuda del Espíritu Santo vamos a conocer un poquito más de Dios esta mañana. ¿Cuántos quieren conocer a Dios? Levante su mano si quiere conocer a Dios. Amén. Acá Dios está viendo una iglesia que quiere conocerle y que quiere entender, internalizar en lo profundo del corazón, hermanos. Porque si solamente lo comprendemos en la mente, cuando estemos sufriendo y estemos en prueba, no vamos a comprenderlo de verdad. Pero si lo hacemos parte de nosotros y lo hacemos alimento espiritual esta mañana, cuando estemos atravesando problemas, cuando nos sintamos solos, vamos a recordar de que Dios no cambia y que Él es fiel a sus promesas. Tenemos un Dios maravilloso, el único y verdadero Dios, y ese Dios es perfecto y no cambia. Los atributos de Dios son pilares que sostienen su divinidad. Y si un pilar de estos falta, Dios dejaría de ser Dios. Y quiero que esto se entienda, hermanos, porque Dios no deja de ser Dios. Si Dios dejara de amarte, dejaría de ser Dios. Pero Dios sigue siendo Dios hoy. Dios sigue amándote. Si Dios dejara de ser fiel, Él dejaría de ser Dios. Pero Dios sigue siendo fiel. Sigue siendo Dios. ¿Cuántos glorifican a Dios porque Él no cambia? Porque Él sigue siendo fiel, porque Él sigue siendo Dios. Dele un fuerte aplauso a Dios. Él sigue siendo Dios. Hoy, lo fue ayer, lo fue en el pasado, lo fue hoy, lo es hoy y seguirá siendo Dios. Porque Dios no cambia. Porque sus atributos son esos pilares que sostienen su naturaleza, su esencia. Él es inmutable, Él es amor. Y yo quiero que veamos estos atributos no tanto solamente como características de Dios, porque son características tan beneficiosas para la iglesia del Señor. Podemos hablar de atributos como el amor. Dios nos dijo con amor eterno nos ha amado. Dos atributos en esa frase: amor, eternidad. Dios nos amó antes que naciéramos. Dios no nos amó cuando nos vio perdidos. Sí nos está amando y nos seguirá amando, pero Dios nos amó antes de todas las cosas, porque es un atributo de Dios. Y Dios era Dios antes de todas las cosas, y Dios tenía el atributo del amor, y eso no ha cambiado porque es inmutable. Dios te ama, Dios es fiel contigo, con amor eterno. Por lo tanto te he prolongado mis misericordias. Otro atributo de Dios: Dios es misericordioso, y por eso son nuevas las misericordias cada día. Porque en la mañana Dios no ha cambiado, sigue siendo el mismo. No hay sombra de variación en Él. No hay día malo que tú tengas que Dios no te dé sus misericordias. Porque tú puedes cambiar, porque tú lo puedes abandonar, porque tú le puedes ser infiel. Pero en la mañana Dios seguirá siendo Dios. Bendito sea el nombre de Dios por los siglos de los siglos. Bendito sea el nombre de Dios, anciano de días. Por los siglos de los siglos reinará nuestro Salvador. Tal conocimiento es demasiado para nosotros. ¿Quién lo conocerá? Un día lo conoceremos completamente. Podemos hablar del atributo de que Dios es omnipresente. Dios está aquí, pero estará allá en tu casa. Cuando llegues a preparar el almuerzo, Dios estará allí. Cuando el cafecito de las 3 de la tarde, no sé a qué hora se lo toman, Dios estará allí. Cuando te vas a ir a acostar, Dios está ahí. Cuando duermes, no duerme el que guarda tu casa. Dios está ahí. Dios no cambia. No hay variación de sombra. No se va a dormir, no se cansa, porque Dios sigue siendo Dios. Fue Dios en el pasado, es Dios hoy y seguirá siendo Dios en el futuro. Entonces, algo que a mí me encanta de la omnipresencia de Dios, hermanos, se lo decía a unos jóvenes en cierta ocasión, es de que la omnipresencia de Dios no solamente significa eso, que Dios esté acá,
que Dios esté allá, que Dios esté allá por China, ¿verdad? Y que Dios esté acá, también significa que Dios está en tu futuro. Y esto es increíble, hermanos, saber de que Dios está en nuestro futuro, porque Él habita fuera del tiempo. Dios está siendo Dios todo el tiempo, y en tu futuro Dios no estará, hermanos, está en tu futuro. Y esto es muy importante, porque nosotros pensamos de que Dios estará en mi futuro, y que tal vez Dios me ayude mañana, y que en 10 años tal vez Dios me ayude, y tal vez Dios esté en mi vida, ¿verdad? No, Dios está. Porque Dios no es Dios de pasado, Dios no es Dios de presente, Dios no es Dios de futuro. La omnipresencia de Dios nos indica que Dios está en todo lugar, en todo el tiempo. Dios está hoy. Dios fue el mismo de ayer, es el mismo de hoy y seguirá siendo el mismo de mañana. Y esta hora vamos a aprender lo que eso significa. No significa que Dios estará, significa que Dios está. Y lo que te pase en el futuro, Dios te dará la salida, te la está dando si tú confías. Te la está dando si tú confías. Te la dio porque confiaste. Te la puede dar esta mañana. La solución, la respuesta que estás esperando, porque no hay variación en Él. Ni siquiera una sombra. Las sombras a veces se ven un poquito, a veces son más palpables, pero en Dios no hay ni siquiera una sombra, ni la más mínima. Él sigue siendo Dios. Podemos hablar, hermanos, del atributo de que Dios es eterno. No tuvo un inicio, no tiene un final. Dios es el principio y es el final de todo lo que acontece en nuestra línea de tiempo. Pero a Él nadie lo creó. Él no tuvo un inicio. No es que de repente ¡boom! Y apareció Dios. Hay un atributo que no lo vamos a tocar, pero quiero mencionar, es la aciedad de Dios. La aciedad de Dios significa que Dios existe por Él mismo, para Él mismo. Nadie lo creó. Nosotros somos hechura suya, creación suya. ¿Por qué? Porque nos creó. Dios crea, pero a Él no lo crean, a Él no lo crearon. Dios puede crear paz en tu corazón, pero a Dios nadie le da paz. Él es paz. A Dios te puede dar amor a ti, pero a Él nadie le da amor. Él es amor. Tú puedes ser fiel con las personas, pero Dios no necesita ser un poquito más fiel. Dios es perfecto y Él no cambia y no hay variación en Él. Otro de los atributos es que Dios es omnisciente. Dios sabe lo que estás pensando ahorita, lo que tú piensas, hermana, hermano. Sabe si te estás desconcentrando de la prédica o estás atesorando la palabra de Dios. Dios sabe si estás preocupado, preocupada. Dios sabe lo que hay en lo profundo de nuestro corazón. Y eso es una buena noticia. El evangelio son buenas noticias. Y que Dios sepa lo que hay en mi corazón es buena noticia. Porque a veces no sabemos cómo expresarle a Dios cómo nos sentimos. Amén, hermanos. A veces no salen las palabras correctas para que nos entiendan las personas que nos rodean. Y a veces nos dicen, no, es que vos no me entendés. O uno dice, es que tú no me entiendes. Dios te entiende, porque Dios es omnisciente. Dios conoce lo que hay dentro de ti. Dios conoce las preocupaciones. Y aún así tuvimos el coraje de levantarnos y levantar nuestras manos y seguir adelante y avanzar. Pero Dios no se ha olvidado del sufrimiento de la iglesia. Dios no se olvida de los padecimientos de la iglesia, porque Dios es omnisciente y Él lo sabe todo. Entonces quiero mencionar, antes de llegar al atributo que yo quiero centrarme esta mañana, quiero mencionar otro atributo, y es que Dios es santo, y 3 veces santo. Lo es, hermanos. No peca Él, aborrece el pecado. Dios es santo, y no solamente una vez, 3 veces santo. Por si fuera poco ser santo completo, Él dice, yo soy santo y 3 veces santo. Y cuando entendemos los atributos de Dios, nos damos cuenta lo pequeño que somos. Yo quisiera conocer más cosas. Quisiera conocer a profundidad cómo funciona mi cuerpo. Quisiera saber cómo es que el universo funciona. Pero hay tanto conocimiento que en esta tierra no logramos comprender. Y hay un universo tan grande y somos tan pequeños. Y Dios es tan grande. No hay lugar donde podamos ir donde Dios no esté, porque somos demasiado pequeños y Dios es inmensamente grande. No hay lugar donde te puedas esconder donde Dios no te pueda alcanzar.
Y si subes a las estrellas, pues allí estará Dios. Y si a las profundidades del mar, allí también estará Dios. Y si te escondes en las tristezas más profundas, allí estará Dios. Y si la noche, la madrugada ha sido oscura y nunca termina, allí estará Dios. Y si tu fe flaquea, allí estará Dios en medio del mar para extenderte su mano, porque Él está en todas partes. Porque somos tan pequeños y Dios es tan grande, somos tan humanos, somos tan imperfectos y Dios es tan perfecto. Es demasiado para nosotros el conocimiento de Dios, pero si algo vamos a entender esta mañana es de que Dios es grande. Dios es grande, iglesia. Y sus atributos hablan de la grandeza de Dios. Dios es santo. Isaías capítulo 6 versículo 3 lo leemos. Isaías capítulo 6 versículo 3 nos habla de la santidad de Dios. Isaías capítulo 6 versículo 3 dice lo siguiente: escuche, y el uno al otro lado da voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos. Toda la tierra está llena de su gloria, toda, no solamente El Salvador, no solamente un continente, toda la tierra, porque Dios es grande, porque Dios está en todas partes y su amor rodea la tierra. Son nuevas las misericordias, llueven del cielo cada día, a cada momento. Entonces, Dios es santo, hermanos. Y nosotros tenemos que anhelar esa santidad. Por cuestiones de tiempo no vamos a entrar, pero hay unos atributos que son comunicables, que significa que tú los puedes tener también. Tú puedes ser amoroso y Dios es amoroso. Pero hay atributos que son meramente de Dios. Y uno es que Dios no solamente es santo, es 3 veces santo. Y yo sé, hermano, que luchas por ser santo, pero no es un atributo tuyo. Estás llamado a hacerlo. Estás llamado a buscar la perfección de Dios, a ser mejor cada día. Pero dice la Biblia que un día vamos a ser semejantes, no hoy, un día. Pero que ahora vamos a luchar por mantenernos fieles a Dios. Pero Dios es santo y 3 veces santo. El último atributo que quiero mencionar antes con el que vamos a terminar esta reflexión es que Dios es misericordioso. Lamentaciones, capítulo 3, versículo 2, se los leo. Dios es misericordioso. Dice Lamentaciones 3:22, por la misericordia, por el atributo de que Dios es misericordioso y porque nunca dejará de ser misericordioso, porque Él no cambia. Por ese atributo de Jehová no hemos sido consumidos. Escuche, porque nunca decayeron sus misericordias. ¿Cuántos pueden glorificar a Dios por eso? Nunca decayeron sus misericordias. En tus peores días Dios te mandó misericordias. Nunca decayeron sus misericordias. Quizás decayeron tus fuerzas, quizás decayeron tus brazos, tus ánimos. Pero ¿sabe algo, hermano, hermana? Algo que nunca decayó son las misericordias de Dios. Podemos descansar en Dios. Si la noche fue dura, si no pudiste dormir, si la semana fue difícil, si el mes, si el año está siendo difícil, en las mañanas vamos a tener nuestras misericordias nuevas, inagotables, innumerables, ilimitadas, porque Dios no cambia y Dios siempre nos da más de lo que podemos pedir. Quizás Raulito necesitaba el perdón de Dios, pero Dios te da más. Quizás Marianito necesitaba la fidelidad de Dios. Quizá alguien fue infiel hacia Dios, pero Dios no se puede negar a sí mismo y Él es fiel. Malaquías 3:6 dice: porque yo Jehová no cambio. Escuche, no lo está diciendo alguien, lo dice Él. Porque yo Jehová no cambio. Por esto, ¿por qué? Porque Él no cambia, porque es inmutable, porque es un pilar y no se puede negar a Él mismo. Por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos, porque yo Jehová no cambio. Y hablando de que Dios no cambia, yo quiero que esta mañana, con la ayuda de Dios, podamos juntos hacer una transición del entendimiento de que Dios no cambia
a que nosotros podamos darnos cuenta de que hoy Dios sigue siendo el mismo y sigue usando vidas, sanando enfermos, restaurando a aquellos que se han caído, haciendo proezas, haciendo milagros. Hay quienes dicen de que Dios ya no hace milagros, Dios no cambia. El tiempo de los milagros no se ha acabado. Necesitas un milagro, tienes un Dios que no cambia. Necesitas un milagro, tienes un Dios que te ama. Necesitas un milagro, tienes un Dios que sabe lo que hay en tu corazón porque es omnisciente. Tienes un milagro acá, lo necesitas. En tu casa tienes un Dios que es omnipresente. ¿Quieres un milagro? Tienes un Dios que es fiel. Y Él dijo que por sus llagas hemos sido curados. No solamente espiritualmente hablando, físicamente hablando. ¿Quieres un milagro? Tienes un Dios que no cambia. Yo creo en mi corazón de que hay muchas personas que esta mañana necesitan una respuesta de Dios. Personas que no la están pasando bien. Quizás tú sí, pero hay personas que necesitan un milagro. Y qué bueno es saber de que tenemos un Dios que lo puede hacer realidad, porque sabe lo que hay en tu corazón y porque Dios no cambia. El versículo que leíamos al inicio, Santiago 1:17, que es un versículo maravilloso, nos dice de que Dios no varía, de que Él siempre es el mismo. Y al pensar en la fidelidad de Dios, Dios ha sido fiel, hermano. Personalmente conmigo Dios lo ha sido. ¿Cuántos pueden decir lo mismo esta mañana? De que Dios ha sido fiel. Dios ha sido fiel. Y al escucharles decir amén, sé que Dios lo es con ustedes y que Dios lo es con todos y que Dios es omnipresente porque está en lo profundo de mi corazón y me demuestra su fidelidad y se la ha demostrado a usted, porque Dios no cambia. Al hablar del amor de Dios, de la fidelidad, hacemos referencia a la inmutabilidad, porque Dios fue fiel ayer, sigue siendo fiel hoy y seguirá siendo fiel mañana, porque Él no cambia. Al hablar del amor de Dios, seguimos hablando de la inmutabilidad de Dios, porque Dios me amó ayer, me ama hoy y me seguirá amando por el resto de sus días. Al hablar de la justicia de Dios, hacemos referencia a que Dios es inmutable, porque Dios fue justo ayer, es justo hoy, me sigue justificando, me vino a justificar, me está justificando y me seguirá justificando por siempre. Hablamos de que Dios no cambia. Al hablar de la santidad de Dios, hablamos de la inmutabilidad de Dios, porque Dios fue santo ayer, es santo hoy y seguirá siendo santo mañana. Quizá por eso teníamos que entender que Él era 3 veces santo, porque Él lo fue, lo es y lo seguirá siendo. Hablamos de que Dios no cambia, de que Dios no muda, de que no hay variación en Él, ni siquiera una sombra. Al hablar de la eternidad de Dios, seguimos hablando de que Dios es inmutable. La perfección de Dios, si ustedes se dan cuenta, está tan conectado con estos pilares de que si uno falta, si Dios no fuera inmutable, quizá Dios ya no te amara, pero Dios no cambia y te sigue amando. Eso es lo grande de Dios. ¿Quién conocerá tal conocimiento a perfección? Entonces, todo cambia. Quizás tenés un amigo que ya no te habla. Quizás alguna persona que apreciabas ahora ya ni te escribe. Las personas cambiamos. Y eso no es para sentir rencor con las personas. Quizá una persona te traicionó y eso no es para sentir rencor contra esa persona. Porque las personas cambiamos. Porque nosotros nos equivocamos. Porque tú te equivocas. Porque yo me equivoco, pero Dios no se equivoca, Él no cambia. Y quizás pensando en por qué Dios no cambia, por qué Dios es tan perfecto, no hay margen de error. Raúl tiene un margen de error. Marianito, que son los nombres que me puedo. Nelson tiene un margen de error, porque no es perfecto. Dios no tiene ese margen de error, por eso no cambia. Porque no necesita ser mejor. Yo sí necesito cambiar. Yo sí necesito dejar mis malos hábitos. Yo sí necesito ser mejor persona, porque tengo un margen de error entre lo que soy hoy y lo que Dios me pide que sea. Entonces necesitamos cambiar. Necesitamos cada día buscar la perfección. Necesitamos cada día buscar la santidad. Necesitamos cada día buscar el amor de Dios. Necesitamos cada día buscar ser justos, buscar ser mejores. Pero Dios no lo necesita.
Por eso Él está sentado en su trono, siendo Dios, siendo perfecto, siendo todopoderoso, sigue siendo Dios, porque Él no necesita cambiar, porque Él es inmutable. Primera de Juan lo leemos, hermano, ya vamos terminando. Primera de Juan capítulo 4, versículo, vamos a leer versículo 16 y 17. Primera de Juan capítulo 1, versículo 16 y 17. Es una porción muy bonita y la vamos a compartir esta mañana. Primera de Juan capítulo 4, versículo 16 al 17, dice lo siguiente: y nosotros, escuche, hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor, escuche, atributo de Dios. Y nosotros, dice que lo hemos conocido. Y el que permanece en amor, permanece en Dios. Alto, ¿por qué? ¿Por qué el que permanece en Dios permanece en amor? Porque Dios es amor. Y Dios nunca dejará de ser amor. Y si nosotros permanecemos en Dios, en amor, estamos permaneciendo en Dios. Sigue diciendo el versículo: el que permanece en amor, permanece en Dios, y Dios en él. En esto se ha, ¿qué dice? Perfeccionado. Dios es perfecto, nosotros no, pero escuche, si nosotros permanecemos en amor, estamos permaneciendo en Dios, y en esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos, ¿qué? Confianza, dígalo, para que tengamos, ¿qué? Confianza en el día de ¿qué? Del juicio. Pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. Dice que nosotros vamos a ser perfeccionados y vamos a estar confiando el día del juicio. ¿Por qué? Porque estamos permaneciendo en amor. Estamos permaneciendo en Dios. El que en mí no permanece no puede llevar frutos. El que en mí no permanece quizá no va a poder estar confiado el día del juicio. Pero qué bueno es estar confiados. No en nuestro mérito, pero sí en la gracia de Dios. Qué bueno es estar confiados de que si Dios viene ahora, nos vamos con Él, porque permanecemos en Él. ¿Cuántos se van este día? Si Dios viene ahora, ¿se va a la iglesia de Dios si Él decide enviar a su Hijo? Esperaríamos de que sí. Esperaríamos de que la iglesia se levante juntamente con Dios en las nubes. Porque dice la Biblia que el que permanece en amor permanece en Dios, porque Dios es amor. Y podemos nosotros ser perfeccionados día a día y un día estar confiados. Vamos a llegar delante de Dios confiados. No, hermano, ahí no va a llegar con la mirada baja. Usted no va a llegar con miedo, usted va a llegar confiado. ¿Por qué? Porque tenemos esta confianza. ¿Cuál? Esta que no avergüenza. No le avergonzó a Pablo, no me avergüenza a mí. No nos avergüenza. ¿Por qué? Porque no cambiará Dios. Dios no nos dejará burlados mañana. El mundo no nos verá perecer. No nos avergüenza porque nos levantaremos con Él en las nubes. Porque Dios no ha cambiado. Bendito sea el nombre de Dios que no cambia. No me avergüenzo, no nos avergonzamos de este evangelio, porque es inmenso, porque es poder de Dios para dar salvación. Por eso vamos un día a poder estar delante de Él confiados. Y en un mundo que deja de ser, en un mundo que abandona, en un mundo que se va lejos, las personas se van, las cosas dejan de ser, el mundo, el planeta se está acabando, nuestro cuerpo se acaba, nos ponemos arrugaditos. Y eso no es motivo para estar triste, es motivo para saber de que Dios no cambia. Y aunque yo cambie, aunque mi cuerpo se deteriore, hermanos, aunque el cuerpo se deteriore, aunque el cuerpo se pudra, tenemos esta esperanza viva, una que nunca dejará de ser, una que no nos avergüenza. Bendito sea el nombre de Dios el día que Él decide acabar con nuestra vida en la tierra, porque lo vamos a ver, claro que sí, porque no ha cambiado, no hay variación. Dios no dejará de ser Dios, Dios no dejará de ser amor, Dios no dejará de ser santo, Dios no dejará de ser fiel, porque Él no cambia. Porque aunque yo cambie, aunque yo lo abandone, Dios nunca me abandonó, hermanos. Aunque yo me fui, Dios nunca me dejó. Él dejó las 99 y fue en busca de su oveja, porque Él no se puede negar a sí mismo, ni quiere hacerlo. Porque Dios no puede decir no te amo, tampoco quiere hacerlo. Tampoco quiere que tú pienses que Él no te ama. Él quiere esta mañana que tú sepas que tienes un Padre bueno, uno que te ama.
por decisión propia. Bendito Dios, por decisión propia. ¿Por qué? Porque Él quiso amarte y nunca lo dejará de hacer, porque Él es inmutable. Y eso es un candado divino para los demás atributos. Eso es, no se puede negar a sí mismo, no puede cambiar. Hermanos, el deseo del corazón de Dios es que nosotros nos afirmemos en la confianza que tenemos en Él. No es una confianza, no tiene que ser una confianza vaga, una confianza ignorante. Tiene que ser una confianza consciente, sabiendo de que Dios permanecerá fiel a sus promesas y que nunca nos abandonará. Entonces, Primera de Juan 2:17 dice: y el mundo pasa y sus deseos, todo pasa, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre, porque para donde Él iba, también Él quería que nosotros estuviéramos. Porque Dios entendió de que en este mundo todo perecía y nos amó tanto que no nos quiere ver perecer. Y Él ha decidido llevarse a su iglesia a un lugar donde no habrá variación, un lugar que no tendrá fin, porque Él no tiene fin. Y si estamos con Él, no tendremos. Hermanos, nosotros estamos destinados a no tener fin. Acostúmbrese a adorar a Dios. Disfrútenlo, deleítese, porque a veces las cosas bonitas, dicen por ahí, se terminan rápido. La comida, los pasteles, el sorbete, lo que le guste a usted, se termina rápido. Pero la presencia de Dios nunca se terminará. Por una eternidad, anciano de días, lo vamos a ver. Quiero ir terminando, pero esto nos dice que Dios está sobre todo. El amor de Dios es tan alto. Los confines del amor de Dios no los logramos ver y nosotros estamos tan abajo. Y Dios decidió venir a las profundidades del universo a buscarnos en un planeta tan pequeño, en un país tan pequeño, en un departamento tan pequeño, en un municipio tan pequeño. Dios te encontró y te dio esperanza, porque Dios no cambió a su plan de salvarte. Entonces, como seres estamos acostumbrados al cambio, pero Dios no cambia. Dios no deja de ser. Así que no sé cómo está tu corazón, no sé cómo está tu vida espiritual. Si has dejado, si has cambiado a Dios por tus prioridades, por otros dioses, por otras personas, por otras cosas. Si has cambiado, quiero decirte de que Dios tiene restauración para ti, porque Él no cambia. Hermanos, el otro día mientras cantábamos ahí, bueno, yo estaba cantando ahí, estaban ministrando acá, yo me sentía afanado por el futuro. ¿Cuántos se han sentido afanados por el futuro? Y Dios me daba tanta paz al entender de que al final de toda la historia Dios es Rey vencedor. Sé que no hemos llegado ahí, pero al final de todo Dios gana. Al final de todo Dios vence. Y al final de todo somos más que vencedores. ¿En quién? En Él. En nosotros no, porque cambiamos. En Él sí, porque no cambia. Yo quiero que oremos y le digamos a Dios que nos ayude a ser más como Él y que nos ayude a amarlo más como Él nos amó. Cierra tus ojos. Ahí donde estás, hermano, quizás tu intento por amar a Dios se queda corto. Quizás no le amas como Él te ama, pero Dios te ama con un amor eterno, con uno perfecto. El amor que Dios tiene por ti echa fuera todo temor, porque sabes que en ese amor que no cambia, que no deja de ser, tú puedes descansar. Esta mañana, Dios, hacemos una oración muy honesta, muy sincera, muy de corazón, en la cual te damos gracias, Dios, por ser quien eres, en la cual agradecemos que nos hayas salvado, que nos hayas dado esa libertad del corazón. Esta mañana, allí, hermano, habla con Dios un minutito. Habla con Dios, solo tú y Él, nadie más. Pero esta mañana podemos descansar en el amor, en el perdón, en la misericordia de Dios. Descansa. Hermano, no sé cómo vienes tú a la iglesia. Sé que vienes con amor para Dios, pero quizá vienes herido. Cierra tus ojos, descansa en Dios.
Descansa en Dios esta mañana, porque Él ha dicho que vayamos a Él. Si de casualidad nos cansamos, si de casualidad nos sentimos agotados, que podamos ir a un lugar seguro. Gracias, porque hoy la iglesia Senda de Vida hemos entendido de que tú nunca nos abandonaste, que no piensas hacerlo, ni quieres, ni puedes, y que tampoco lo harás. Allí mientras los hermanos nos ministran con una alabanza, terminamos este culto adorando a Dios, glorificándole a Él. Aleluya. Espíritu Santo, gracias por tanto, gracias por tu amor, por tu fidelidad. Oh, te adoramos, Señor. Escucha, adórelo. Nuestros caminos Oh, te adoramos. y volvamos a Jehová. Vamos, adora a Dios. Levantemos Oh, Espíritu Santo, vamos, ponte de pie, ya terminamos, ponte de pie y levanta tus manos.